tal amigos? Hace algún tiempo estuve platicando con unos de mis amigos del chat. Para los que no saben, yo hago directos prácticamente todos los días excepto lunes y miércoles a las 9 de la noche. Yo estoy martes, estoy jueves, viernes, sábado, domingo haciendo en vivo, directos, streamings, como ustedes los conozcan. Y de ahí me surgió la idea junto con ellos de empezar a crear contenido un poquito más amplio y no solo de Guatemala. Para los que ya han estado en este canal saben de que normalmente siempre hago video reacciones de cosas que hablan de Guatemala, pero en esta ocasión voy a irme un poquito más al norte, no tanto, y me voy a quedar en México y vamos a ver un video acerca de cosas que no debes hacer en México. Yo nunca he estado en México, así que no puedo dar certeza y que este video sea 100% real. La verdad no lo sé, yo simplemente lo voy a ver y lo que me parezca interesante lo vamos a ir comentando poco a poco. Si tú eres de México, por favor deja tu comentario y explícame qué cosas no son tan ciertas o explícame a grandes rasgos qué otras cosas no debo hacer en México. Porque sinceramente creo que uno de mis primeros destinos que va a ser cuando logre salir del país va a ser visitar México. Tengo unos muy buenos amigos y amigas por allá, así que espero algún día poderlos ir a visitar. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver de qué se trata esto. ¡Cuidado! Esto es lo que no debes hacer en México. México, según la Organización Mundial del Turismo, para el 2017, es el país más visitado por turistas en América Latina, atraídos por sus bellezas naturales, riquezas culturales y una población adorable. Pero antes de visitarlos, debes tener en cuenta una serie de consejos que de seguro te servirán para tener una mejor estadía. Toma en cuenta que muchos de ellos son recomendaciones de otros viajeros, por lo que si vas a viajar a México, no cometas los siguientes errores. Así que sin más, comencemos. Los mexicanos están muy acostumbrados a comer mucho picante, son expertos en ello, por lo que si vienes de una cultura donde eso no es muy común, debes preguntar si la comida que te sirven tiene chile. Si la respuesta es no tiene chile, cómelo sin problemas, pero en cambio, si la respuesta es un sí rotundo, no lo pruebes, ni vayas a respirar cerca de él. A ver, comenzamos un poquito exagerados. Yo sé, tengo muy en cuenta que en México se come mucho picante, pero creo que la explicación que dio está bien, porque dijo, si vienes de una cultura que no están acostumbrados a comer picante, entonces, por ejemplo, sé que en lugares como España no he vivido ni he consumido nada de allá, pero sé que el chile no se consume tanto, entonces algo seguramente que medio pique a tu lengua no le va a hacer gracia. Pero así como nosotros que somos de Guatemala y que conocemos el chile cobanero, por ejemplo, que es uno de los picantes que yo más disfruto pero que más sufro al comer, creo que los que tenemos ese paladar ya un poquitito acostumbrado no nos va a picar tanto. Obviamente puede ser de que sí, pero puede ser de que no tanto. Uno de los errores más cotidianos es preguntar si algo pica, porque probablemente la respuesta sea no pica, y seguro terminarás con la boca hecha fuego, porque lo más o pica suave poquito en picante para los mexicanos, para ti quizás amerite tomar mucha agua para pasar el picante. Entonces, no preguntes si pica, pregunta si tiene chile. El tequila y el mezcal son dos bebidas insignias de México y no son cualquier trago, por lo que lo mejor es que desde antes de conocerlas ya las respetes. Lo recomendable es que tengas prudencia a la hora de consumirlos. Sinceramente aquí creo que no voy a tener una opinión, no soy alguien que beba. Sí, una vez me recuerdo que probé, no sé si fue el tequila, la verdad. Tampoco fue nada del otro mundo, pues era un traguito, pero sí me dijeron así como que tené cuidado porque te puede pegar y no sé qué. Fue la única vez y pues no creo que lo vuelva a probar, entonces este dato creo que me lo voy a saltar. En México, al igual que en otros países de América Latina, sus habitantes suelen ser personas cálidas y amigables. Seguro se te acercarán más de lo que crees prudente y eso puede causarte cierto ruido, pero no lo tomes mal, ellos son así. Acá todos son familia y la buena energía está en su ADN. Eso no mucho lo entendí. ¿Cómo así de que no te intimides? ¿Y cómo así de que se van a estar acercando a mí? A lo mejor no entendí bien. Tampoco me gusta que ocupen mi espacio personal, aunque yo vivo aquí a la par en Guatemala, no sé qué tan diferente sea. Sé que aquí por lo menos las personas te suelen saludar de mano si sos hombre y de beso si sos mujer, pero si te conocen, si no lo conoces de absolutamente nada y no te lo están presentando como tal, o es una
entrevista laboral o es algo muy formal, no saludas de besos, sino solo ¿qué tal? Buenas tardes y ya. Pero no sé a qué se refiere con no te intimidas porque se te van a acercar mucho. O a lo mejor se está refiriendo a tipo los europeos o los gringos que están acostumbrados a no hablarle a nadie cuando van en la calle, ni saludar ni nada, pues puede ser que a eso se refieran. Los famosos restaurantes de comida rápida están en cada lugar que visites. Lo que no vas a conseguir fuera de México es su auténtica y original comida local, por lo que disfruta de ella. Lo más seguro es que te enamorará y posiblemente será tu nueva comida favorita, si es que ya no lo es. Estarás en un paraíso culinario aclamado en todo el mundo, así que lleva contigo suficiente dinero como para que puedas vivirlo como se debe. Según me han dicho que la primera vez que comes comida de la calle, y eso pasa en México, pasa en Guatemala y pasa creo que en cualquier lado, la primera vez que vas y comes comida de la calle te va a hacer mal. Entonces creo que aparte de llevar dinero hay que llevar unas Alandrius o como sea que le digan para aliviar el dolor estomacal. Sinceramente yo soy poco de comer en la calle, incluso aquí, que tampoco como en restaurantes, entonces solo como cosas en mi casa. Pero de seguro por lo menos para vivir la experiencia voy a ir a probar lo que sea que estén haciendo en las comidas locales, por así decirlo. Tomemos el ejemplo de los tacos, una de las banderas gastronómicas de este país. Estos se venden en la calle como los hot dogs en Estados Unidos, pero debes tener cuidado. Selecciona solo los que ves muy solicitados, no solo porque seguro tienen una mejor fama, claro, cuidando tu salud, sino porque posiblemente son buenos tacos. La comida mexicana es buen dato. famosa por el mencionado picante, la grasa, los condimentos y otra serie de características, por lo que si tu estómago no es tan fuerte, es mejor tengas prudencia. Ve poco a poco y conociendo tus límites. Se los dije. No querrás estar poco a poco al médico o perder tiempo enfermo o enferma. Sí, es una gastronomía deliciosa, pero de cuidado. ¿Ya vieron? Quizás con cuidado. De origen ya tienes la costumbre de tomar agua directamente del grifo. Bueno, esto no es recomendable en México debido a que el agua no es potable. Bueno, aquí tampoco. Aquí si venís y te tomas agua del chorro, nosotros no decimos grifo, decimos chorro. No creo. Primero, cuando pongas tu vaso, si es de vidrio transparente, no vas a ver agua totalmente purificada. Entonces ahí ya va a ser una señal de que no te tenés que tomar esa agua. Sé de algunos lugares que sí tienen el agua potable, pero desde hace muchísimos años que yo ya no veo esto. Les estoy diciendo que unos 20-25 años atrás era normal ir con tu vaso y echar agua del chorro y tomártela. Ahora haces eso y posiblemente al otro día amanezcas muy malo del estómago. Entonces creo que eso no va a pasar. Pero la probabilidad es baja, por lo que lo recomendable es que compres agua embotellada o alguna gaseosa para calmar la sed. No a la Coca-Cola. Cada país maneja un grupo de palabras de una forma muy particular. Y esto mismo ocurre en México, como el caso curioso de el tiempo. Por ejemplo, ahora no es lo mismo que decir ahorita. Y cuando se habla de un rato, eso es casi igual aquí. Estimado. Todo es muy inexplicable. Esto forma parte de la subjetividad mexicana. Además, tienen cierta fama de ser impuntuales. Por lo que sí, anda preparado o preparada para esperar lo de la impuntualidad. Ay, aquí hasta tenemos una cosa que le dicen el horario chapín, que la verdad es que yo detesto el horario chapín. Siempre que me dicen, es que los chapines son impuntuales. No, las personas irresponsables son impuntuales. Me imagino que así como hay gente aquí que no llega a la hora que es, también hay en México, pero también hay gente puntual. Es mala costumbre. Eso de ser impuntual a mí se me hace una falta de respeto, porque es como decir, mi tiempo es más valioso que el tuyo y hacerte perder tiempo me da igual. Así lo entiendo yo. Entonces, si valoras el tiempo de la otra persona, respétalo y llega a la hora que quedaron, porque tanto tu tiempo como el de la otra persona son valiosos. Los tourist traps o trampas turísticas son establecimientos que han sido creados o diseñados con el objetivo de atraer turistas y su dinero. Y en México también los hay, pero con un valor bien ganado, por lo que lo recomendable es no comer o comprar en los centros históricos. Si te alejas unas cuadras de ellos, seguro vas a encontrar precios más baratos. Eso es lo que siempre he criticado aquí, que a veces nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los guatemaltecos que tienen ventas cerca de los lugares céntricos de turismo, se pasan con los precios, o sea, se mandan, tienen unos precios tan exorbitantes que
decís, es que pelados esos cuates para cobrar eso. O sea, son cantidades demasiado exageradas para lo que cuesta en realidad. Entonces creo que lo mismo pasa allá. Cuando vas a un lugar como muy céntrico, como que hay mucha movilidad de turistas, las personas suelen aprovecharse con los precios. Entonces comer, los hoteles y las cosas que están cerca del centro son más caras. Y eso no pasa solo ahí. También pasa, qué sé yo, en lugares como España o lugares como Centroamérica. Cuando vas a un lugar muy turístico, hay personas ahí que te quieren ver la cara de baboso. Entonces siempre hay que estar pilas con los precios. Y lo mejor, creo que siempre es ir con un local. No hay mejor compañía que una persona que viva en el lugar. Entonces, si te puedes hacer un amigo del país al que vas, creo que la experiencia va a ser mucho mejor. Esto puede que se te haga un poco difícil, dependerá de qué lugar vengas y los rasgos que tengas, pero lo cierto es que algunos pocos mexicanos se aprovechan de los turistas para sacarle la mayor cantidad de dinero, por lo que cualquier cosa que te ofrezca ese tipo de personas querrán cobrar más de lo debido. Ya ven. La sugerencia es que trates de no llamar tanto la atención y aprendas a detectar a estos aprovechadores que lamentablemente hay en... Obviamente no todas las personas son así. La mayoría son buenas personas, son honestas, son personas increíbles, pero hay una que otra que son las que se quieren pasar de listos. Este tipo de gente existe en todos lados. Y la verdad es que son de las personas que a mí más me disgustan, la verdad. Todas las personas que se aprovechan de la ignorancia, de la inocencia, de la bondad de las personas, me sacan de onda, la verdad. Es casi como las que andan sacando las cosas en los buses. Así, igual me caen mal. Para los que viven en la capital, seguro entenderán esa referencia. Si hablamos específicamente de la Ciudad de México, uno de sus puntos más cuestionables es el tráfico, por lo que manejar acá al ritmo y estilo mexicano es todo una prueba que es mejor te ahorres. Lo más recomendable es utilizar el sistema metro con sus respectivas precauciones o bien contratar el servicio de taxis o Ubers. Eso creo que sí puede ser diferente. Aquí creo que lo último que te recomendarían si sos turista es andar en bus. No solo porque es peligroso por la inseguridad, que también, sino porque van hechos así pistola, así ¡puf! Peor si sos de los que va a un lugar como muy lejos, esos buses van como que los va persiguiendo el demonio. Entonces si es tu primera experiencia en transporte público de aquí, te vas a asustar. Pero que te recomienden no conducir, me imagino que es por el tráfico y ha de ser como mucha paciencia, aunque aquí sinceramente tampoco hay mucha diferencia. Vivir el tráfico de la capital es horroroso. En el interior es mucho más tranquilo, pero en la capital es un caos. Somos muchas personas viviendo en un lugar tan pequeño. Pero está curioso de que te recomienden que utilices el servicio público. Supongo que tienen un buen servicio de metro a comparación de acá. Sí, cuando visites un restaurante u hotel es imprescindible que dejes propina. Es casi obligatoria, aunque según la Ley Federal de Protección al Consumidor, el comensal no está en el deber de dejar propinas, pero la cultura dice otra cosa. Entonces lo recomendable es que dejes algo al mesonero o mesonera, por supuesto, dependiendo de la calidad del servicio. Interesante. Hubieran puesto más o menos como cuánto dejan de propina, porque aquí en Guatemala de hecho es raro que dejes propina. En algunos restaurantes o cosas así como que sí te presionan y te dicen allí cuánto quiere dejar de propina, pero vos puedes poner que no. Sin embargo, supongo que allá es más costumbre. Entonces déjenme en los comentarios más o menos cuánto es que dejan de propina. Nuevamente volvemos al tema del lenguaje. En México hay ciertas palabras que es mejor evitarlas, aunque en tu país no sean tan malas palabras. Por ejemplo, la palabra pendejo en Venezuela puede ser una persona tonta o en Argentina alguien joven, pero en México no se te ocurra decirle así a nadie. De esto ya hablamos en... Aquí es como un insulto light, la verdad. O sea, sí, tampoco tenés que decírselo a nadie, pero... es como no tan grueso como allá en México. Los mitos sobre México y su gente. Pero sí, no te dejes llevar por los estereotipos que nos venden en los medios y producciones audiovisuales. México es uno de los países más desarrollados de la región, por lo que esa imagen que muchos tienen de un país lleno de burros, de personas con bigote y sombrero, no es más que una mera fantasía.
Y aunque estés en un gran país como México, sigues estando en América Latina, un territorio que lamentablemente está asediado por la delincuencia, por lo que es recomendable pasar desapercibido, sin cosas de valor y muy atento, para no pasar un rato desagradable en uno de los lugares más hermosos del planeta. Y bueno, eso sería todo. Gracias por haber visto este video. La verdad es que estuvo muy entretenido. Hubieron cosas que me las imaginaba, porque pues tenemos culturas bastante similares y tampoco es como que cambiemos mucho, pero sí hay como detallitos que uno tiene que tomar en cuenta. Ustedes me dirán si está en lo correcto este cuate, y si no, pues corríjanlo en los comentarios, no pasa nada, pero todo con respeto, por supuesto. Ya saben que aquí no generalizamos, pero sí tenemos en cuenta de que existen personas que no son tan buenas como otras, entonces puede pasar de todo. Espero que les haya gustado. Si sos mexicano y es la primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas, ya que eso me apoya un montón a seguir creando contenido, y mi idea es ir creciendo poco a poco y dando a conocer mi contenido. No te olvides de dejar tu like y tu comentario, porque eso ayuda a que YouTube comparta los videos a más personas. En un costado siempre están saliendo mis redes sociales por si quieres apoyarme por allá. Todo apoyo es totalmente bienvenido, así que te espero por allá. Gracias a todos los que ven los videos hasta el final, les mando un saludo y un abrazo. Hasta luego, chao.